Bueno, vamos a empezar conociendo los tipos de preguntas que podemos crear para después explicarles cómo se crean cada una de ellas. Lo primero que debemos saber es que existen 15 opciones de preguntas que podemos crear. La primera de ellas es la opción múltiple, donde yo le doy una consigna al alumno y él me puede responder de entre varias opciones. Me puede responder varias opciones o me puede responder una opción. ¿Sí? Depende de cómo yo configure la pregunta. También me puede el alumno contestar sobre alguna imagen que yo le coloque, una o múltiple opción, y me puede elegir múltiple, pero de imágenes, múltiple opción de las imágenes, como se ve en pantalla. Y por último, el ejemplo que les quería mostrar es el de aquí, donde por ahí no sabemos más que preguntar y siempre va alguna definición, puede ser de varias opciones o varios ítems, preguntar sobre alguno de ellos. Ahora sí, la siguiente pregunta que vamos a ver es el verdadero o falso, es sobre alguna afirmación que yo haga y el alumno tiene que contestar verdadero o falso y yo cuando lo configuro le doy si lo correcto es que sea falso o verdadero. Esta es la pregunta a la que les hablaba, donde el alumno coloca si es verdadera o falsa y la respuesta correcta ya está configurada. Lo puede hacer también sobre un video, que vea el video y conteste si es verdadero o falso lo que ve, o sobre una imagen. Esto es como para que ustedes tengan noción de las opciones que existen. El siguiente tipo de pregunta es respuesta corta. Respuesta corta le permite al alumno contestar con una o dos palabras según lo que lea o vea. Acá le puse algunos ejemplos para que veamos. Acá el alumno debe contestar cuál es la opción que falta sobre una imagen, contestar qué imagen ve, de una definición a qué hace referencia, o bien de tres opciones como son acá, cuál es la que falta. En esta hay que tener bastante cuidado porque si es una palabra o en inglés o que lleva H o que presta confusión su escritura, se lo va a tomar mal aunque haya respuesto bien. Por ejemplo, hardware era la respuesta a la definición que veíamos recién y nos ha pasado que o lo escribieron sin H o sin D. Entonces uno puede colocar opciones de respuesta pero no puede prever todas las formas en las que el alumno lo puede escribir. La siguiente opción de pregunta es la pregunta numérica, donde el alumno responde con un número, como en el ejemplo que vemos acá. No quiero dejar de decirles que al lado de cada uno de los tipos de preguntas que se pueden hacer, vamos a ver el logo o el icono con el que se representa cada una de ellas. La siguiente opción es calculada. Es para que en base a una operación que realicen coloquen el resultado. Es igual o muy similar a la numérica, pero me permite resolverlo sobre un conjunto aleatorio. La siguiente es ensayo, en donde el alumno puede colocar pocas frases o párrafos y este se corrige manualmente, como por ejemplo acá. Describa en un párrafo cómo funcionan los microprocesadores, o en el ejemplo sobre un video que nos haga un resumen. Luego está el emparejamiento, que es como un unir con flechas, donde el alumno puede ver una imagen y indicarnos en cada una de las opciones que están faltando qué opción va, como acá. Entonces elige, esto hace referencia al punto 5, al punto 2. O hacer el meta buscador, que es como un unir con flechas, pero bueno, le querés mostrar que se puede hacer con definiciones, con palabras, con grupos. Esto acá lo que nos permite es con un cuadro comparativo que el alumno nos rellene las opciones que le faltan. Ahora vamos a ver que en la última actualización del campus esto lo podemos hacer con otra opción que queda mucho mejor, pero también si nos queda cómodo este tipo de pregunta también lo podemos resolver. También las opciones que veamos pueden ser imágenes. La siguiente es el emparejamiento aleatorio, es muy similar al emparejamiento,
con la diferencia que elige 5 preguntas que yo tenga en mi repositorio y 5 preguntas al azar y hace que el alumno las conteste. Como en este caso. Agarró 5 de mis preguntas, yo le puedo poner cuántas, si 5, si 6, si 2, y después en las opciones que se me despliegan en mi ventanita, lo puedo ver a los dos tipos de respuesta. La siguiente es respuestas anidadas, los vamos a ver en la pantalla. Estas no las vamos a ver demasiado porque se arman con un lenguaje de programación, por lo tanto no queríamos dejar de mencionarlos para que sepan que existen, si alguien conoce el lenguaje, pero no lo vamos a ver en este momento. Y ahora viene una familia de preguntas, que le digo yo, de arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto y arrastrar y soltar imágenes. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es marcadores, y vamos a ver algunos ejemplos. Lo que hace es arrastrar un marcador hasta el lugar que yo les digo. Quizá esto lo podemos resolver con otra opción que es más pertinente, pero para ejemplificarlo me era útil. El alumno lo que debe hacer es arrastrar lo que encuentre aquí hasta el punto, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo puedo poner que aparezcan la cantidad de veces que considero. Este me parece a mí que es el más representativo de este tipo de preguntas, donde el alumno arrastra hasta el punto que considere para poder armar el diagrama hierro-carbono. Luego viene el arrastrar y soltar sobre texto, que es donde el alumno va a agarrar en un párrafo, por ejemplo, y va a arrastrar las palabras hasta los huecos que yo decida. En este se pueden armar también varios grupos, entonces a lo mejor en el caso de inglés la profe podría armar adjetivos por un lado y verbos por el otro y adverbios. Entonces tiene que ir arrastrando hasta completar la oración correctamente. La siguiente es arrastrar y soltar sobre la imagen una imagen. Entonces el alumno ya sabe en qué lugar pueden ir las imágenes y debe arrastrar esa imagen hasta los lugares que falten. Luego está la calculada con opción múltiple, es muy similar a la calculada, pero le da al alumno opciones. La calculada simple, que es la que les mencionaba, sobre una fórmula el alumno contesta con una respuesta numérica, porque son las 4 estas que vimos ya, la calculada, la numérica, la calculada con opción múltiple y la calculada simple, son 4 tipos de preguntas que son muy similares entre sí y varían según lo que necesiten. Y la última que vamos a ver es elige la palabra protegida, es donde el alumno debe rellenar con menús desplegables las opciones correspondientes. Este es un caso donde el alumno va a presionar en los piquitos y le van a aparecer opciones y él debe colocar cuál es la que considere que es correcta. O este es un caso para inglés. Bien, ahora que vimos todos los tipos de preguntas que se pueden crear, lo primero que deberíamos conocer son las partes del banco de preguntas. El banco de preguntas es el lugar, el repositorio donde se van a almacenar todas las preguntas que genere en mi cátedra, además de que las puedo también asignar por grupo. Bien, como les decía, esta es la imagen. Vamos a tener un botón, un icono donde yo puedo crear una nueva imagen y vamos a agrandar esta parte que vemos aquí para poder explicar un poco mejor. El área del banco de preguntas está conformado por el icono de la pregunta, el nombre de la pregunta, no el enunciado de la pregunta. El nombre de la pregunta es lo que vamos a ver nosotros los docentes. Un icono que nos va a permitir editar la pregunta, otro que nos va a permitir gestionar marcas en la pregunta para poder revisar luego, para eliminar pregunta, para tener una vista previa de la pregunta de cómo lo va a ver el alumno, y la última opción para duplicar la pregunta. Bien, dentro de las partes de la pregunta vimos que se ve el nombre de la pregunta y que les comentaba que eso solo lo ve el docente. Por lo tanto, considero que es importante realizar un código de identificación previo al nombre de la pregunta. Informática cuenta con 4 unidades, cada unidad con su capítulo, y como vamos a hacer una pregunta para el capítulo 1 de la unidad 1, nosotros vamos a ponerle 1, haciendo referencia a la unidad 1,
y uno haciendo referencia al capítulo 1 y parte del enunciado de la pregunta para después poder identificarlo. Por último, ya conocemos las partes, hablamos del código de identificación. Lo último es armar un borrador previo a ponernos a crear las preguntas. Esto es porque cuando nos sentemos en la computadora a armarlas, está bueno tener ya un borrador pensando los enunciados de las preguntas, qué tipo de pregunta voy a utilizar, si voy a usar múltiple choice, qué tipo de respuesta, qué respuesta le voy a dar para que el alumno me conteste. Para que así al momento de armarlas no sea mucho más fácil emplearlas.